Bienvenidos al simulacro permanente hacia el proceso electoral local 2020-2021. El día de hoy me corresponde acompañarlos con la exposición del tema Términos y Plazos. Mi nombre es Marisol Dircio Villalobos y actualmente laboro en el Juzgado Cuarto Distrito en el Estado. Comenzamos. El fundamento legal de los términos y plazos se encuentra contenido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en el cual establece como regla general para la presentación de la demanda de amparo 15 días. Sin embargo, en sus 4 fracciones siguientes nos va a establecer las excepciones a este término. La fracción primera señala 30 días cuando se impugnen normas autoaplicativas o bien el procedimiento de extradición. La fracción segunda señala que deberán de ser 8 años cuando se impugne una sentencia definitiva en materia penal en la cual se haya impuesto una pena de prisión. En la fracción tercera nos va a hablar que son 7 años cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto total, privar total o parcialmente en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. La fracción cuarta nos va a señalar que va a ser en cualquier tiempo cuando el acto se refiera a los contenidos en el artículo 22 constitucional o bien que sea a la incorporación forzada al Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, que esto se refiere a que va a ser en cualquier tiempo. Posteriormente, el artículo 18 nos va a señalar que los plazos a que se refiere el artículo anterior se van a computar a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos conforme a la ley del acto. Y nos maneja 3 supuestos. Dice, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame va a ser cuando se le notifique que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o bien de su ejecución, salvo el caso de la fracción primera, que ya vimos que se trata de las leyes autoaplicativas. Bien, esto de conforme a la ley del acto, tengamos en consideración que en el Estado son juzgados mixtos. Esto es, que se pueden impugnar de cualquier materia. Y aquí tenemos que puede ser mercantil, civil, de conformidad con administrativa, y eso se refiere conforme a la ley del acto. Esto es, de la materia en la que se haya emitido el acto que se está impugnando a través del amparo indirecto. Para ello, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia emitió una jurisprudencia de rubro siguiente. Demanda de amparo. El plazo para promoverla debe computarse a partir del día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento completo del acto reclamado por cualquier medio con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó. Esto es, en la demanda de amparo, el quejoso señala como requisito señalar cuándo se enteró de la fecha, cuándo se hizo sabedor del acto reclamado. Sin embargo, del contenido de su narrativa, del contenido íntegro de la demanda, en ocasiones señalan fechas diversas e incluso que se hicieron sabedores por medios electrónicos, que acudieron al local del juzgado. Entonces a eso se refiere con que haya tenido conocimiento completo del acto reclamado. Bien, el artículo 19 nos va a señalar cuáles son los días hábiles e inhábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo, y señala que son todos los del año, excepción de sábados y domingos, y señala que es el 1 de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1 y 5 de mayo, 14 y 16 de septiembre, 12 de octubre, 20 de noviembre y 25 de diciembre. Sin embargo, en la parte final dice, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor. Bien, el artículo 20 nos señala que el juicio se puede promover por escrito, por comparecencia o por medios electrónicos en cualquier día y hora. Que cuando se trate de los actos prohibidos por el 22, evidentemente va a ser en cualquier tiempo. El artículo 21 señala que la presentación de las demandas o promociones de término en forma impresa podrán hacerse el día en que éste concluya fuera del horario de labores de los tribunales ante la oficialidad de partes correspondiente, que habrá de funcionar hasta las 24 horas del día de su vencimiento. Esto es, tenemos un horario de atención al público de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
por lo cual después de ese horario están habilitadas las oficinas de correspondencia común, ya sea de los tribunales colegiados o bien de los juzgados de distrito, que están hasta las 12 horas. Y dice, obviamente con independencia de lo anterior, los órganos jurisdiccionales de amparo podrán habilitar días y horas cuando lo estimen pertinentes para el adecuado despacho de los asuntos. Bien, el artículo 22, en este capítulo de plazos establecido en la ley de amparo, nos va a señalar que se van a contar por días hábiles los términos y van a comenzar a correr a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación respectiva, y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través de la firma electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento. El artículo 23 nos va a señalar de que si alguna de las partes reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo que conozca o deba de conocer del juicio la demanda y la primer promoción del tercero interesado, podrán presentarse dentro de los plazos legales en la Oficina Pública de Comunicaciones del lugar de su residencia, en la más cercana en caso de no haberla, o bien en forma electrónica a través del uso de la firma electrónica. El artículo 24 nos señala que las determinaciones judiciales se deben de practicar a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente. Muy bien. Esto como contenido del fundamento legal de la ley de amparo. Ahora bien, en relación con el artículo 19 que acabamos de señalar, en el cual dicen cuáles son los días hábiles, esto se debe de complementar para saber cuáles son esos días con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En el artículo 123, de igual forma, señala que se consideran como días inhábiles los sábados y domingos, el 5 de enero, el 1 de enero, el 5 de febrero, 21 de marzo, 1 de mayo, 14 y 16 de septiembre y 20 de noviembre. Además, aquí señala, durante los cuales no se practicarán actuaciones judiciales, salvo en los casos expresamente consignados en la ley. Además de la ley orgánica, vamos a señalar otro cuerpo jurídico que es la Ley Federal del Trabajo. En el artículo 74 señala que son días de descanso obligatorio y nos va a dar un catálogo de los 10 días que se pueden considerar como inhábiles también. Ahora bien, es considerable también las circulares del Consejo de la Judicatura Federal. Aquí les dejo una línea para que la puedan consultar en internet y les va a desplegar esta página del Consejo de la Judicatura. Esto es importante como abogados considerarlo para saber cuáles días que son por circular emitido del Consejo de la Judicatura no pueden correr plazos y se consideran inhábiles. Aquí tenemos un ejemplo que en marzo dice lunes 9, día inhábil pero laborable. Esto es por la cuestión social que se dio del 9 de marzo de que un día sin mujeres, entonces el Consejo de la Judicatura lo declaró inhábil pero laborable. Cuando quieran consultar algún día que tengan duda, ingresan a esta página y les va a desplegar cuáles son los días inhábiles que se hayan emitido por circular. También es muy importante considerar los acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, con esta crisis sanitaria del COVID-19, se han emitido hasta la fecha 3 acuerdos, que es el 4, el 6 y el 8/2020, emitidos por el Consejo de la Judicatura, con motivo de la pandemia, en el cual suspendieron funciones jurisdiccionales del 18 de marzo al 31 de mayo de 2020. Entonces, será importante considerar los siguientes elementos normativos para saber cuáles días son inhábiles. Ahora bien, ya hablamos de los días hábiles, de los días inhábiles, pero vamos a ver cuáles son las horas hábiles. El artículo 2 de la Ley de Amparo refiere y remite como cuestión supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. En el artículo 281, capítulo 2, nos va a señalar que son horas hábiles las comprendidas entre las 8 y las 19 horas. Esto es, si alguna diligencia se practica fuera de esos horarios, se pudiera pensar que no son legales, pero no. Aquí, en amparo indirecto, los jueces de distrito en el primer auto habilitan días y horas hábiles para efecto de no tener inconveniente con esa cuestión. Entonces, esta determinación se encuentra en todos los autos, ya sea cual sea la primera determinación,
un desechamiento, una prevención, una admisión, incompetencia y los demás. Y aquí este es un parrafito que está en la mayoría de los acuerdos, que dice: para evitar dilaciones innecesarias respecto de la imposibilidad que pudiese tener los actuarios judiciales, esto es, que los actuarios judiciales levantemos una razón que ya no son horas hábiles, y para evitar ese tipo de dilaciones se habilita este tipo de actuaciones con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, y habilitan días y horas inhábiles para que se realicen las notificaciones que fueren necesarias sin necesidad de acuerdo respectivo, previa constancia actuarial en que se acredite que se asistió en esos días y horas inhábiles. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las diligencias que se pueden practicar por parte del funcionario judicial. Son 4 básicamente: es la notificación, el emplazamiento, la citación y el requerimiento. La notificación es en el acto mediante el cual se le hace sabedor con las formalidades preestablecidas al interesado, o bien se le requiere para que cumpla un acto procesal. El emplazamiento pues es el llamamiento a juicio que se hace dentro del plazo señalado a la parte demandada para que comparezca a juicio para ejercitar en él sus defensas, excepciones o reconvenciones. La citación es el acto de poner en conocimiento de alguna persona un mandato del juez o tribunal para que concurra a la práctica de una diligencia judicial, precisando día y hora para su desahogo. El requerimiento es una actuación judicial por la que se intima a una persona para que haga o deje de hacer algo. En relación a este tema, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia emitió la tesis siguiente: emplazamiento, notificación, citación y requerimiento constituyen medios de comunicación procesal que tienen significado distinto, y lo señala en el contenido de la tesis. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de notificaciones en los juicios de amparo? Bien, tenemos prácticamente la notificación personal contenida en el artículo 26 y 27 de la Ley de Amparo, que va encaminada y va dirigida a las partes del proceso. La notificación por lista, contenida en el artículo 29 de la Ley de Amparo. La notificación por oficio es el artículo 28, que se realiza a las autoridades responsables. La notificación por telégrafo en el artículo 20, párrafo segundo de la Ley de Amparo, que de igual forma se hace a las autoridades responsables o a cualquier autoridad en auxilio de una determinación. Notificación por exhorto en el artículo 27, fracción segunda de la Ley de Amparo. La notificación por edictos en el artículo 27, fracción tercera, inciso B de la Ley de Amparo. Y la notificación electrónica, que está contenida en el artículo 30 de la Ley de Amparo. Bien, estos son los tipos de notificación en los juicios de amparo. Ahora bien, vamos a ver cuándo surten sus efectos esas notificaciones. De conformidad con el artículo 31 de la Ley de Amparo, señala que las que correspondan a las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros van a contar en el momento en el que hayan quedado legalmente hechas. En la fracción segunda señala que desde el día siguiente al de la notificación personal o al de la fijación o publicación de la lista, que se realice en los términos de la presente ley. Y en la fracción tercera nos va a hablar de las realizadas vía electrónica, cuando se genere la constancia de la consulta realizada, la cual, por una parte, el órgano jurisdiccional digitalizará para el expediente electrónico y por otra, hará una impresión que se agregará al expediente impreso correspondiente como constancia de notificación. Y se entiende generada la constancia cuando el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación produzca el aviso de la hora en la que se recupere la determinación judicial correspondiente contenida en el archivo electrónico. Aquí me voy a detener un poco en esta fracción tercera, porque si bien es una cuestión electrónica, es importante saber cuál es el origen de esta cuestión electrónica, que incluso puede facilitar a ustedes como abogados la consulta del expediente electrónico. Vamos a ver que el Acuerdo 1/2015 emitido por la Suprema Corte de Justicia de nombre siguiente: Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal.
De aquí es importante esos dos artículos por lo siguiente. El artículo 7º va a señalar, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica va a ser la que establezca el Poder Judicial de la Federación y va a ser el medio de ingreso al sistema electrónico como opción para enviar y recibir demandas, promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Y va a producir los mismos efectos que la firma autógrafa, siendo conveniente que la regulación que rija la referida firma brindará una mayor certeza a los justiciables y permitirá un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados a esos órganos constitucionales. En otras palabras, ¿en qué se traduce esto? Bueno, en la cuestión digital es muy importante que ustedes como abogados podamos utilizar las herramientas de hoy en día, y esta es una de ellas. Ustedes pueden consultar su expediente electrónico y les va a aparecer lo mismo que tenemos nosotros digitalizado y en físico. Ustedes pueden consultar promociones o incluso los oficios enviados por las autoridades responsables, y ustedes también pueden pedir la notificación expresa. Aquí hay que tener mucho cuidado porque algunos compañeros abogados me han referido en este sistema como: es que yo no quiero autorizarme porque en el momento que ingrese al sistema me voy a dar por notificado, y yo no quiero eso. Error. Para esta cuestión de la notificación, el acuerdo 1/2015, precisamente aquí en el 11º, nos señala que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26, fracción cuarta, en relación con el 30, que habla de las notificaciones electrónicas, se advierte que la notificación vía electrónica solo se va a realizar a las partes cuando lo soliciten expresamente, por lo que la autorización de ingresar al expediente electrónico no conlleva necesariamente la de recibir notificaciones en esa vía, en la cual, al precisar los términos en estas últimas, se realizarán y surtirán sus efectos atendiendo a los artículos de la Ley de Amparo. Esto es, ustedes pueden solicitar solamente la consulta del expediente electrónico y les va a facilitar. Si ustedes litigan en otros estados, pueden presentar la demanda en cualquier circuito y en cualquier estado vía electrónica. Entonces, pueden hacerlo obviamente con las salvedades de después presentar los documentos originales que vayan a acompañar. Pero es una herramienta muy práctica y muy útil que ustedes pueden utilizar. Entonces, también luego he visto algunas demandas en las cuales los abogados señalan algún correo personal y señalan de que se les notifique ahí en ese correo, y ya sea Gmail, Hotmail, Outlook, pero no se trata de ese tipo de notificaciones. Entonces no hay que confundir ni esas direcciones de correo personal, y lo tienen que solicitar expresamente. Recuerden que el ingreso al expediente electrónico y la notificación son dos cuestiones totalmente distintas, y por el hecho de que ustedes soliciten el ingreso al expediente electrónico no implica que también se les vaya a notificar por esa vía, ya que de conformidad con el artículo 11º del Acuerdo 1/2015 del Consejo de la Judicatura, ustedes tienen que señalarlo expresamente, es decir, solicito por medio de tal que se me autorice el ingreso del expediente electrónico, así como para recibir notificaciones por esta misma vía. Ahora bien, vamos a ver aquí en pantalla, porque bueno, ya sabemos que es la firma electrónica. Entonces, ¿dónde lo podemos consultar? Aquí les dejo la liga para que quien guste lo pueda consultar, o incluso solo como por curiosidad que lo puedan consultar. Aquí les dejo el link para que lo puedan checar, y es el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Les va a aparecer así, y después tenemos estos comandos, que es el inicio, amparo contra ataques a la vida, libertad e integridad de las personas. Si ustedes quieren promover una cuestión vía electrónica y solo la quieren subir y mandar al juzgado, ya sea que se encuentre de turno o uno en específico, aquí no necesitan su firma electrónica, porque precisamente es una excepción este tipo de actos reclamados. Aquí en ingresar al portal les va a aparecer esto: ingresar al portal de juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito. Les va a pedir un usuario y una contraseña. Obviamente, como si son nuevos no la vamos a tener. Abajo dice registro de usuario.
En este registro de usuario ustedes van a ir llenando los requisitos y es así como les va a generar la constancia de que ya tienen al menos el registro de usuario. Ese es como un requisito precedente antes de solicitarlo al juzgado o al tribunal colegiado de circuito para que les permitan ingresar al expediente electrónico y si es su decisión también solicitar la notificación de las determinaciones electrónicas. Pero no hay que confundir. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, es momento de entrar a cuáles son los criterios relevantes de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a algunos temas de las notificaciones. Bien, la primera de ellas es formalidades esenciales del procedimiento, que son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo. Esta jurisprudencia, agárrenla y guárdenla como en favoritos. Esta es una muy que deben de considerar porque se cita mucho en las resoluciones cuando son las formalidades del procedimiento. Y en la primera dice, a ver, ¿cuáles son esas formalidades esenciales del procedimiento? Y la primera es la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. La segunda es la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa. El tercer es la oportunidad de alegar y la cuarta, el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Entonces, aquí nos va a señalar estos 4 requisitos fundamentales y es lo que se va a entender por formalidades esenciales del procedimiento. Ahora bien, hay la jurisprudencia que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y señala: suplencia de la deficiencia de la queja en las materias civil, mercantil y administrativa, que procede respecto de la falta o del ilegal emplazamiento del demandado al juicio natural. Aquí vamos a analizar esta jurisprudencia, ya que sabemos que esas materias son de estricto derecho. Sin embargo, tratándose del emplazamiento, vamos a ver que no es así. Vamos a ver qué señala esta jurisprudencia. Conforme lo dispuesto por la fracción sexta del artículo 76 de la Ley de Amparo, obviamente estamos atendiendo a las consideraciones anteriores a la anterior Ley de Amparo, ¿sí? Pero que sigue siendo el mismo contenido. Dice: en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente, y aquí hay que tener mucho cuidado con esto, una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Esta violación manifiesta lo vamos a encontrar en el contenido de las resoluciones que más adelante les voy a comentar, y también es una cuestión muy importante que ustedes pueden formular en sus conceptos de violación. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento, por ser necesaria para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de ese emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión. Entonces, se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento, al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión solo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esta razón. ¿Esto qué se traduce? Si hay una violación manifiesta al emplazamiento, se haya o no expresado en la demanda, el juez tendrá la obligación de abordar el estudio de ese emplazamiento, de conformidad con esa jurisprudencia. Ahora bien, otro criterio relevante es de la primera sala de la Suprema Corte, que esto fue en octubre de 2019, y su criterio novedoso, ya que dice lo siguiente: emplazamiento.
Para cumplir el requisito de que el notificador se cerciore del domicilio del demandado, es innecesaria una descripción detallada de la persona que informa de lo anterior o con lo que se entiende la diligencia, que se negó a dar su nombre, a identificarse o a firmar. Esto es, ya no se considera necesario que en una diligencia judicial practicada por el actuario o notificador se detalle expresamente las características fisionómicas. Vamos a ver por qué razones. Dice, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver una contradicción de tesis, había determinado que sí existe un defectuoso emplazamiento en la diligencia de citación a juicio cuando el actuario omita precisar cómo llegó a la convicción de que en el domicilio en el que se constituyó vivía el demandado y señala, al no especificar sus características físicas de la persona con la que atendió el irregular emplazamiento. En algunas diligencias se hace constar las características fisionómicas de la persona con la que se atiende, color de cabello, color de piel, la forma de los ojos, es una descripción física que el actuario percibe a través de sus sentidos. Y sigamos con el análisis de la jurisprudencia. Dice, ahora bien, en atención a las reglas de la lógica y al principio ontológico de la prueba, es necesario interrumpir la jurisprudencia de mérito, toda vez que la descripción detallada de esas características, ¿de cuáles? De las fisionómicas, no debe considerarse indispensable para la validez del emplazamiento. Y señala, bueno, de la interpretación de los códigos que vienen aquí de Puebla y de Tamaulipas, así como el Código de Comercio, llevaron a establecer como requisito que el notificador se cerciore que el domicilio en donde practica el emplazamiento corresponde al del demandado. Y obviamente va a dejar una constancia cuando no puede atender la diligencia con el interesado, sino con una persona distinta a este. O bien el informante pues se niegue a dar su nombre o a identificarse o a firmar el acta, porque ha sucedido muy común de, bueno, aquí vive, pero no te digo mi nombre, pero no me identifico y no sé nada y pues si quieres dejarlo, ¿no? Y es innecesario, dijo la Corte, que el actuario sienta una descripción exhaustiva o detallada de las características físicas de esa persona. Pues si bien es cierto que entre mayores y de mejor calidad sean los elementos que el notificador haga constar en el acta circunstanciada por los cuales se cercioró del domicilio del demandado, mayor certeza ofrecerá de ese hecho. No debe perderse de vista que el objetivo de la formalidad de asegurar que el emplazamiento se haga en el domicilio del demandado es para que éste quede vinculado al proceso, por lo que lo importante es dejar registro de los elementos y circunstancias que le permitieron llegar a la convicción o certeza de que el lugar donde se encuentra sí es el del demandado y apoyado en la fe pública del funcionario judicial, a fin de que lo anterior pueda ser apreciado y valorado por las partes y el juez según su prudente arbitrio. Ahora bien, sigue con el análisis de la jurisprudencia, señala, por lo que no resultaría indispensable exigir cumplir aspectos difíciles o imposibles de lograr, y dice, como pretender la plena identificación de una persona a través de su descripción física detallada, de manera que se invalida la actuación solo por no haber dado razón de alguna o algunas de las características físicas del sujeto, lo cual, dice, representa un exceso, un ritual manifiesto en que se va a privilegiar la forma por sí misma y no por su objetivo. Eso es una cuestión muy, muy, muy importante. Por lo cual se vulneraría el debido proceso y acceso a la justicia, y razón por la cual la Corte interrumpe el contenido de la jurisprudencia pasada y va a señalar ahora, dice, bueno, no importa de que si no lo puede señalar plenamente, pero con que se cerciore por otros medios, sí es válida la notificación. Bueno, entonces ya vimos cuáles son los criterios, al menos los tres relevantes en relación con las cuestiones del emplazamiento, y ahora, como la última parte de esta exposición, vamos a señalar y analizar algunas resoluciones que se han emitido en el juzgado en el cual laboro actualmente en relación con los emplazamientos. Vamos a ver una en cuestión laboral, otra en cuestión administrativa y en materia mercantil. De antemano sabemos que en materia laboral aplica la suplencia de la queja, pero vamos a ver
porque obviamente los asuntos que les voy a explicar, en los 3 se concedió el amparo en estos 3 asuntos y vamos a ver por qué. Bien, en el primero va a ser un emplazamiento en el juicio laboral. Obviamente todas estas transcripciones son tal cual de los amparos, pero por cuestión de la ley de transparencia y la cuestión del sigilo, pues no hay partes, no hay números y no hay nombres. Solo son cuestiones generales de lo que se determinó. Bien, aquí en esta cuestión el quejoso señaló como acto reclamado el emplazamiento, todo lo actuado, el proyecto de laudo y todas y cada una de las consecuencias de las cuales se deriven de ese emplazamiento. Aquí, ¿cuál fue el quid del asunto? Bueno, aquí en el concepto de violación y que se declaró fundado, se señaló que el actuario responsable no verificó que el inmueble en el cual se constituyó, dejó el citatorio y el emplazamiento al quejoso fuera el lugar en el que habita, trabaja o tiene su domicilio, de conformidad con el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, en el cual señala la forma en que serán esas notificaciones personales y señala las 6 hipótesis. Las más relevantes, vamos a ver la primera y la cuarta, que dice: el actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa, local señalados en autos para hacer la notificación. Aquí vamos a encontrar en que la mayoría de las disposiciones que son en relación a las notificaciones o emplazamientos tienen la palabra sacramental cercioramiento. Bien, en la fracción cuarta señala que si no obstante el citatorio no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentra en la casa o local. Y si estuvieran estos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada. Y en la parte final de la fracción sexta dice: en todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoya. En este caso, pues obvio no fue así, por lo siguiente. Aquí el actuario se constituye en la fuente de trabajo en donde el actor había señalado como domicilio del demandado, y lo que hizo aquí el funcionario judicial laboral se constituye y solamente da fe de tener a la vista pues el nombre de la empresa y además asentó en qué kilómetros se encontraba y dijo: mira, no se encontraba el demandado, pero yo dejé un citatorio en poder de una persona, y aquí está como el quid del asunto, y dice: yo lo dejé en manos de una persona del sexo masculino. Dijo, pero no se identificó, no me proporcionó su nombre, pero bueno, yo senté como su media afiliación y manifestó ser vigilante del lugar en donde se encontró. Esos son los hechos, nada más. Se constituyó, se lo dejó una persona que no se identificó, obviamente tomó sus cuestiones físicas, pero no se cercioró de que en ese domicilio pues él efectivamente viviera, porque solamente constató que sí, efectivamente era la fuente de trabajo, era el kilómetro, decía en el letrero, y que lo dejó con una persona que no se identificó, que le tomó sus cuestiones físicas y le dijo: bueno, te dejo el citatorio y pues vengo mañana y atiendo la diligencia. Entonces vamos a ver qué pasó. Y luego dice: bueno, el 6 de diciembre siguiente, el aludido notificador hizo constar en su notificación que se apersonó nuevamente en aquel domicilio sin que se hiciera anotación del cercioramiento de que se trataba del domicilio correcto. Pero sí mencionó que por la manifestación de la persona que lo atendió, sí era el domicilio. Pero bueno, entonces, ¿qué concluyó el juzgado? Dijo: mira, pues esa diligencia y esa actuación no genera certeza de que ese lugar fuera el domicilio del aquí quejoso, habitara o trabajara, y de esa forma pudiera ser informado del juicio seguido en su contra. Esto es, se constituyó y dijo: pues estoy cerciorado de que aquí vive el demandado, porque bueno, así lo señaló el actor en la demanda, así dice la empresa y afuera dice kilómetro tal de la carretera tal. Entonces, como no se quiso identificar el lugar de vigilancia, pues yo se lo dejé ahí, que obviamente pues no genera certeza.
Entonces se concluyó de la siguiente forma. Como no estaban llenos los requisitos del artículo 743, fracción primera, de conformidad cómo se van a llevar las notificaciones personales, porque ni del citatorio ni de la diligencia de emplazamiento se desprenden datos fidedignos de que se haya cerciorado que el inmueble en el que se constituyó fuera el correcto y que por ende el quejoso demandado tuviera su domicilio en ese lugar, pues solamente se limitó a señalar que verificó que era el domicilio correcto porque así se lo manifestó la persona con quien atendió la diligencia y por tener a la vista la carretera en la placa estatal del costado de la pista y el kilómetro en la fachada del inmueble. Pero en ninguna de las dos diligencias asentó a haberse cerciorado que el domicilio en el que se apersonó no solamente era el señalado, sino era en el demandado, donde él habita, vive, trabaja o tuviera el principal asiento de sus negocios. Entonces se concluye, bueno, este emplazamiento es ilegal porque se transgredieron los derechos fundamentales tutelados en el artículo 14 y 16 constitucionales. Y esta infracción se va a traducir en que no estuvo en posibilidad de tener pleno conocimiento del asunto por el cual se le demanda, no tuvo la oportunidad de acudir al juicio, de ofrecer pruebas y de ser oído en el juicio, y así como poner sus excepciones y defensas. Si se acuerdan, esta conclusión remite a la primera jurisprudencia que se entiende, que ahorita comentamos, que va encaminada a las formalidades esenciales del procedimiento. Bien, esta es en cuestión de materia laboral. En esa cuestión se analizaron dos jurisprudencias que dice, una, emplazamiento en materia laboral. Es nulo el realizado por el actuario si solamente se cerciora de que el lugar en el que actúa es la casa o local señalado en autos para practicar la diligencia, pero omite corroborar que allí habita, trabaja o tiene su domicilio la persona a quien debe notificar. Ahora bien, la siguiente jurisprudencia que se analizó va encaminada al citatorio y emplazamiento a juicio en materia laboral. Aun cuando el actuario tiene fe pública, debe asentar en las actas relativas ciertas formalidades para que ellos sean jurídicamente válidos, lo cual evidentemente no aconteció y pues bueno, una de las consecuencias del amparo fue de que pues se repusiera el procedimiento y se ordenara practicar nuevamente el emplazamiento. Ahora bien, vamos a tocar la segunda resolución que traigo para ustedes, es en materia mercantil. Aquí el acto reclamado es base del emplazamiento por edictos. Aquí estrictamente pues el actuario judicial no los practica, pero es importante también conocer este tipo de cuestiones de emplazamientos por edictos por lo siguiente. Y que si alguno de ustedes tiene un caso similar, pues bueno, esté muy al pendiente de lo que vamos a comentar en minutos siguientes. Bueno, aquí fue el acto reclamado, el emplazamiento por edictos. Dice, la omisión de declarar de oficio la caducidad de la instancia y que de conformidad con el artículo de la ley de amparo, pues sí opera la suplencia de la queja por ser una cuestión del emplazamiento, que obviamente vimos que es procedente de conformidad con la jurisprudencia que acabamos de analizar, en la cual comentan que las materias, aunque son de estricto derecho y tengan la cuestión del emplazamiento, deben ser analizadas. Ahora bien, aquí ¿qué fue lo que sucedió? Miren, en este asunto de materia mercantil en relación con el emplazamiento y en relación a los edictos dice lo siguiente: se deben de suplir la falta de emplazamiento de la demandada al juicio natural o la práctica defectuosa de esa diligencia constituyen una violación manifiesta a la ley que produce indefensión y en los conceptos de violación que no se hayan hecho valer en la demanda. Y bien, en la especie, el llamamiento a juicio de la demandada o quejosa se practicó por medio de edictos y en relación con el artículo 1070 del Código de Comercio. Entonces ahí se obtiene que esos edictos se deben de realizar de la siguiente manera. Debe ser notificada, la primera notificación se hará publicando la determinación respectiva de 3 veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional y en un periodo local del Estado o de la Ciudad de México en que el comerciante deba ser demandado.
Y esto obedece a que se pueda enterar de la existencia del juicio en cualquier parte de la República Mexicana. Aquí lo que sucedió es que los edictos no fueron publicados con la periodicidad que establece el artículo 1070 del Código de Comercio. Y esto es, dice, en el entendido de que, como acertadamente lo refiere la parte quejosa, esto es aquí lo fundado de su concepto de violación, los edictos deben publicarse